Cada año, miles de personas terminan pagando por reparaciones o servicios que su coche no necesita. Y no es porque sean ingenuas, sino porque muchos talleres se aprovechan de la falta de conocimiento técnico. Aquí te explico las 15 estafas más comunes en los talleres mecánicos, para que sepas identificar cuándo te quieren cobrar de más. Vamos con la número 15. Lavado de transmisión innecesario. En muchos talleres recomiendan lavar la transmisión como medida preventiva. Te muestran el fluido oscuro y te dicen que si no lo cambias de inmediato, podrías dañar la caja. Pero en la mayoría de los coches, el cambio de fluido no se requiere hasta pasados los 100.000 kilómetros, y en algunos casos, ni siquiera es necesario. Además, algunos fabricantes, como Mazda, advierten que los lavados a presión pueden causar más daño al mover residuos hacia zonas sensibles. Lo más recomendable es seguir lo que indica el manual del propietario y optar por un cambio de aceite de transmisión tradicional, si realmente se necesita. 14. Reemplazo de filtro de aire sin motivo. Durante los servicios de rutina, es común que te enseñen el filtro de aire sucio y te recomienden cambiarlo inmediatamente. Sin embargo, los filtros están diseñados para atrapar partículas, así que es normal que se vean sucios. A menos que esté completamente negro, roto o saturado, probablemente no necesitas reemplazarlo aún. Además, el cambio del filtro suele ser muy fácil de hacer por cuenta propia, cuesta poco y no requiere herramientas. 13. Cambios de frenos antes de tiempo. Una de las tácticas más comunes es decirte que las balatas, los discos o incluso todo el sistema de frenos necesita reemplazo inmediato. Pero en muchos casos, las pastillas aún tienen vida útil y los discos pueden ser rectificados en lugar de cambiarlos. También es común que digan que el líquido está contaminado, cuando solo tiene el color cambiado por el uso, lo cual es normal. Siempre pide ver las piezas que supuestamente están dañadas, y si tienes dudas, busca una segunda opinión. 12. Lavado interno del motor. El engine flush es una limpieza interna del motor que se ofrece para eliminar depósitos y prolongar su vida útil. Sin embargo, si realizas cambios de aceite con regularidad usando lubricantes de calidad, este servicio no es necesario. Además, en motores antiguos, eliminar ciertos depósitos puede generar fugas o bloquear conductos. Incluso algunos fabricantes no lo recomiendan. Es mejor enfocarse en un buen mantenimiento preventivo que en este tipo de servicios correctivos, que pueden causar más daño que beneficio. 11. Cambio a aceite sintético sin justificación. Algunos talleres recomiendan usar aceite sintético o de alto kilometraje sin que esté especificado en el manual. El aceite sintético tiene beneficios reales, pero no todos los coches lo necesitan. Si el fabricante indica que el aceite convencional es suficiente, no hay razón para pagar el doble o triple. Respecto al aceite para alto kilometraje, puede ser útil si el motor tiene pequeñas fugas o ya presenta desgaste, pero si el motor está en buen estado, no hay necesidad de cambiar el tipo de aceite. 10. Lavado del sistema de enfriamiento innecesario. Muchos talleres recomiendan hacer un flush del sistema de enfriamiento cada 30.000 o 50.000 kilómetros, pero en realidad, la mayoría de los autos modernos pueden recorrer más de 100.000 kilómetros antes de requerir un cambio de refrigerante. Es normal que el anticongelante cambie de color con el uso, pero eso no significa que esté dañado o que sea ácido. En muchos casos, lo único necesario es un drenado y relleno, no un lavado completo con químicos y presión. Además, algunos talleres insisten en que no se deben mezclar distintos tipos de refrigerante, aunque muchos productos actuales ya son compatibles entre sí. Siempre revisa el manual y sigue las recomendaciones del fabricante, no las del taller. 9. Cambio de filtro de cabina exagerado. Este filtro limpia el aire que entra al habitáculo del coche, y sí, se ensucia con el tiempo, pero algunos talleres lo muestran sucio para justificar un cambio inmediato, cuando en realidad todavía puede funcionar bien. La mayoría de los filtros de cabina se reemplazan cada 15.000 a 25.000 kilómetros, no en cada cambio de aceite. Además, reemplazarlo es sencillo y muchas veces puedes hacerlo tú mismo en menos de un minuto. 8. Reemplazo prematuro de la banda o cadena de distribución. Este punto puede ser delicado, porque si una banda de distribución se rompe, puede dañar gravemente el motor. Por eso, muchos talleres recomiendan cambiarla mucho antes de tiempo, incluso cada 40.000 kilómetros. Sin embargo, la mayoría de las bandas de distribución duran entre 90.000 y 160.000 kilómetros, dependiendo del modelo.
Y muchos autos modernos ya no usan banda, sino cadena de distribución, que está diseñada para durar toda la vida útil del motor. Antes de aceptar el cambio, asegúrate de que tu coche realmente tiene banda y de cuándo le corresponde el servicio según el manual. Cambiarla antes de tiempo puede costarte miles sin ser necesario. 7. Cambio de líquido de dirección sin motivo. Al igual que con otros fluidos, es común que un taller recomiende cambiar el líquido de dirección hidráulica al ver que tiene un color oscuro. Pero este fluido suele durar muchos años, y en sistemas cerrados es muy raro que se contamine, a menos que haya una fuga o daño. A menos que el líquido tenga mal olor o contenga partículas metálicas, probablemente no necesita cambiarse. Pagar por ese servicio sin necesidad es simplemente un gasto extra. 6. Reemplazo anticipado de bujías. Algunos talleres recomiendan cambiar las bujías cada 30.000 kilómetros, pero esto solo aplicaba a las bujías de cobre antiguas. Hoy en día, la mayoría de los autos usan bujías de platino o iridio, que pueden durar hasta 100.000 kilómetros o más sin perder eficiencia. Si tu coche no presenta fallos, pérdida de potencia ni consumo anormal de combustible, es probable que las bujías estén en buen estado. Reemplazarlas antes de tiempo no mejora el rendimiento, pero sí aumenta el costo del servicio innecesariamente. 5. Precios gancho y cobros ocultos. Algunos talleres anuncian servicios muy baratos, pero una vez que el coche está dentro, aparecen costos adicionales que no estaban en el anuncio: aceite premium, filtro especial, cargos por desecho, revisión de frenos, etc. En muchos casos, comienzan el trabajo sin explicarte estos extras y, cuando regresas, ya tienes una factura mucho más alta de lo acordado. Por eso, antes de autorizar cualquier servicio, pregunta exactamente qué incluye el precio anunciado y si hay posibles cargos adicionales. Si no te dan una respuesta clara o quieren comenzar sin explicarte los detalles, es mejor buscar otro lugar. 4. Piezas usadas vendidas como nuevas. Algunos talleres sin escrúpulos cobran como si instalaran piezas nuevas, pero en realidad colocan componentes usados, reconstruidos o incluso genéricos de baja calidad. Esto es difícil de detectar porque la mayoría de los clientes no sabe cómo luce una pieza nueva. Además, algunas piezas pueden parecer nuevas aunque hayan sido restauradas o limpiadas superficialmente. Siempre puedes pedir que te muestren el empaque original de las piezas instaladas o que te entreguen las partes reemplazadas. Un taller honesto no debería tener problema en demostrarte que se usaron piezas nuevas y de calidad. 3. Cambio innecesario de botas de junta homocinética, CV. Las botas de CV son fundas de goma que protegen las juntas de los ejes. Si se rompen, es importante cambiarlas. Pero muchos talleres exageran el problema o recomiendan cambiar toda la junta cuando solo se necesita reemplazar la funda. Incluso hay casos donde los talleres dañan intencionalmente la bota para justificar un servicio costoso. También inflan los tiempos de mano de obra, cobrando 4 o 6 horas por trabajos que un mecánico capacitado puede hacer en 1 o 2. Antes de aceptar una reparación costosa, revisa por tu cuenta si hay fugas visibles de grasa cerca de las ruedas delanteras. Si no hay señales claras de daño, vale la pena buscar una segunda opinión. 2. Reemplazo completo de transmisión cuando no es necesario. Una de las estafas más caras es que te digan que tu transmisión está muerta y que necesitas cambiarla por completo. La realidad es que muchos problemas de transmisión pueden deberse a sensores defectuosos, baja de fluido, filtros sucios o piezas menores. Pero como una transmisión nueva cuesta miles de pesos y deja más ganancia, algunos talleres no se molestan en diagnosticar correctamente. Incluso los talleres de transmisiones a veces ofrecen cotizaciones por teléfono sin haber revisado el coche, lo cual es una mala señal. Una revisión seria debe incluir lectura de códigos, verificación de presión y pruebas de manejo antes de hablar de reemplazo completo. Si te dan una cotización muy elevada sin diagnóstico detallado, busca otra opinión. 1. Cobro por diagnósticos básicos. Muchos talleres cobran entre 800 y 2,000 pesos solo por diagnosticar el coche. Pero en muchos casos, lo único que hacen es conectar un escáner OBD2 que cuesta menos de 500 pesos y tarda 5 minutos en dar un código. Además, muchas refaccionarias y tiendas de autopartes leen estos códigos gratis. El verdadero diagnóstico va más allá del código. Implica interpretar lo que lo causó y verificar qué componente está fallando realmente. Algunos talleres incluso borran el código y te dicen que ya está arreglado, cobrando por algo que no hicieron. Y en casos extremos,
Te cobran diagnósticos múltiples por el mismo problema, sin darte una solución real. Lo ideal es pedir que te expliquen qué pruebas se hicieron, qué encontraron y cómo llegaron a esa conclusión antes de pagar por el diagnóstico. Saber cómo funcionan estas estafas es la mejor forma de proteger tu dinero. No se trata de desconfiar de todos los talleres, sino de aprender a hacer las preguntas correctas y exigir transparencia. Si alguna vez te han intentado aplicar una de estas, cuéntalo en los comentarios.